Bueno, quiero contarles un poco sobre las realidades de los afrodescendientes en el país y en perspectiva latinoamericana. Estos pueblos tienen o enfrentan serias dificultades y desigualdades sociales en la región y económicas. Hay un documento muy interesante de la CEPAL que yo les quiero comentar y sería bueno que lo puedan consultar. El documento se llama La matriz de la desigualdad social en América Latina. En este documento, la CEPAL, que es un organismo regional, ¿sí?, dice o plantea que existen diversas desigualdades, hay una matriz de desigualdades en América Latina y el Caribe, y que esas desigualdades son estructurales, es decir, tienen una existencia tan profunda y de largo plazo que no es tan fácil poder resolverlas, ¿sí? Además dice que estas desigualdades no son solo económicas, sino que tienen muchas caras, muchas dimensiones. La CEPAL dice que esas desigualdades son desigualdades de género, desigualdades étnico-raciales, desigualdades socioeconómicas, desigualdades territoriales y desigualdades de agencia. Dentro de las desigualdades étnico-raciales, que es donde nos ubicamos hoy, nosotros vamos a ver las desigualdades que aquejan a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En este caso hoy vamos a hablar de los pueblos afrodescendientes, que en América Latina enfrentan serias desventajas si uno analiza su situación socioeconómica, su situación educativa, el acceso al mercado de trabajo con relación a otros grupos que no son afrodescendientes, ¿sí? Junto con los pueblos indígenas, son los más rezagados en el acceso a sus derechos. Entonces, América Latina, en ese documento, la CEPAL dice, desde hace varias décadas, es la región con mayor desigualdad en el mundo. Pensemos en eso. La región con mayor desigualdad en el mundo. No es la región más pobre, ¿sí? La región más pobre del mundo, los países más pobres del mundo, se encuentran en el continente africano, pero los más desiguales sí están en América Latina y el Caribe. Voy a cerrar con una frase que me gusta mucho, ahí voy a compartir la pantalla de nuevo, que es de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo argentino, filosofía de la liberación, venía planteando hace muchos años, desde la década del 70, y él tiene esta frase, que se constituye para mí en un desafío, ¿no?, fundamental. Dice, no es cuestión de hacer simplemente una nueva habitación para los excluidos de la antigua casa, ¿sí? No necesitamos solamente una habitación. Es necesario hacer una nueva casa con una nueva distribución. De lo contrario, los indígenas, las mujeres y los afrodescendientes irán a las habitaciones de servicio como antes, como siempre. Entonces, no es cuestión de hacer una nueva casa, quiere decir que no basta con que nosotros tengamos una ley que invite a que estos contenidos sean incluidos en la escuela, ¿sí? Esa sería la nueva casa. O acciones afirmativas, es decir, políticas específicas para estos grupos. Esas son la habitación. Sino que tenemos que hacer una nueva casa. Quiere decir, vamos a repensar la distribución, vamos a pensar las desigualdades estructurales, vamos a repensar el modo en que nos relacionamos, ¿sí? Vamos a pensar la historia, ¿sí? Vamos a reconstruir las representaciones que hay de la historia, porque si no, bueno, seguiremos yendo a las mismas habitaciones de servicio. Con esto yo quería cerrar.